Hola amigos, muy buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Muy bienvenidos a Co-Creando número 5. Ya estamos en el capítulo número 5 de esta linda travesía que ha sido traer panelistas, traer personas. Vengan todos ustedes a conversar con nosotros. Recuerda que esto está abierto a co-crear. Y hoy día vamos a conversar acerca de la vida, propósitos, sueños, procesos. La vida en general, si te digo que es felicidad y que los procesos, vivirlo de forma feliz, porque esto viene estructurado de una forma muy bella que en el fondo es aprender. Aprender a conocernos, aprender a conocer al otro, aprender a convivir y definitivamente aprender a ser luz. Luz para ti, luz para todos, luz para todo, porque en el fondo, amigo mío, la realidad la creas tú. Uno crea la realidad. Esto viene desde algo que es muy superior a uno, pero en definitiva, la vida, el co-crear, el existir y el ser viene desde uno mismo. Uno mismo que en el fondo es guiado por una energía que es inalcanzable, pero que muchas veces te ayuda en esta vida, que es tan sencilla. Ser luz es muy sencillo. De hecho, cuando uno nace, se dice que da a luz la mujer. Da a luz. Da a luz y da a la luz. En el fondo es tan sencillo, pero nosotros lo hacemos tan difícil porque hay cosas que nos empezamos a cuestionar. Y cuando tú empiezas a cuestionar la temática de vivir, te empiezas a cuestionar los procesos y no los vives feliz. ¿No te das cuenta que en el fondo somos una máquina perfecta y realizada con un propósito que es tuyo y del todo? Esta vida es hermosa. Esta vida es para vivirla en comunión con uno y con los demás. Y eso es lo que vamos a estar hablando hoy día, acerca de la autopoiesis, acerca de cómo se relacionan los átomos, cómo se relacionan las moléculas, cómo se relacionan las partículas más ínfimas, que en el fondo es lo mismo que cómo nos relacionamos nosotros. La organización de la vida y de lo vivo es prácticamente igual en todo ser vivo. Y nosotros somos seres naturales, que estamos viviendo y aprendiendo. Y decidiendo muchas veces. Gran parte de la vida decidimos. Y la vida se basa en decidir. Partimos co-creando número 5, agradeciendo a todos los amigos que están ahí presentes. Se unen hoy día Helioglobitos, porque Helioglobitos puede hacer tu vida un cambio. Ellos hacen proyectos preciosos de tus cumpleaños, de tus celebraciones. Helioglobitos, búscalos en Facebook. También están mis amigos de OM Mandala, preciosos artículos, preciosos regalos que puedes tener tú para esta Navidad. También mis amigos de Claudio Raw Water, agua purificada para todos y para todo. ¡Qué precioso! El agua es para todos, chiquillos, y todos merecemos tener agua purificada. También quiero saludar a mi amigo Cristian Piromate. Amigo, gran energía, gran optimismo para ti, porque tu emprendimiento es precioso. ¿Y por qué yo quiero saludar a todos mis amigos? También a la comunidad emergente, a la comunidad arpriana, porque, chiquillos, esto no es dinero, esto es fuerza, esto es energía, esto es un dedito para arriba, estos son energías que llegan desde todo y desde todos. Por eso se agradece y por eso seguimos aquí. Y comenzamos así, co-creando número 5. ¿Qué pasa, nuestros amigos? Amigos y amigas de Radio Lab Chile, les quiero comentar que vamos a estar haciendo el programa Co-Creando todos los días martes
de 4 a 5 de la tarde, porque vamos a tener un lugar donde todo es posible, donde soñar, pensar, crear, un espacio donde las ideas no tienen límites, innovando, creando a través de oportunidades de conversación y de diálogo. Te espero en Co-Creando. Conéctate con nosotros a través de redes sociales. Búscanos como Radio Lab Chile. Ahí partí. ¡Aplauso en la mesa! Sean todos muy bienvenidos. Una vez más, le doy la bienvenida a todos a Co-Creando, a Jorge. ¿Cómo está, amigo? Jorge Medina. Pauli, que ya es de la casa. Jorge también es de la casa. Se está integrando desde ahora a esta co-creación. Recuerda, les dejo el correo jlacarranza@gmail.com. Si tú quieres venir para acá y comentarnos de tu vida, de tu experiencia y tu aprendizaje, aquí estamos. Chiquillos, hoy invitados a ustedes y comenzamos. ¿Cómo están? Súper bien. Yo feliz de que el día está muy caluroso. No estamos prácticamente friendo aquí. No, aquí está fresquito. Pero afuera está hell. No, ¿qué dije? No. Bueno, de eso y muchas cosas más. ¿Cómo está, Pauli? Muy bien, gracias. Qué bueno, mi niña. Muy bien, sí. Cuéntenos cómo ha estado su día, cómo ha estado su trascender por esta experiencia de vida y el proceso, cómo lo han seguido. Pauli. Mira, la verdad, como dice... ¿Cuál es su nombre? Perdón. Jorge Mella. Con harto calor. Con harto calor. Y también seguimos como luchando acá con el tema del transporte, como que no nos podemos mover, pero bueno, por algo ocurren las cosas y hay que adaptarse. Dicen que no son los más inteligentes ni los más fuertes los que resisten, sino los que se adaptan. Preciosa palabra. Sí, y eso también tiene que ver con lo que estábamos conversando en un principio en esta editorial, que en el fondo el proceso, al parecer, seguía en la adaptación. Jorge. ¿Tú? Sí, o sea, a mí lo que me pasa también es que uno también se tiende a desconectar de este asunto del caminar por la ciudad o de caminar. Por ejemplo, yo siempre digo que hice un magíster en andar en micro. Uh-huh. Cuando yo era chico recorría distancias, pero increíbles en micro, por todos lados, lo que la gente hablaba ahora de las micros amarillas. El Américo Vespucio, la circunvalación completa. Hasta salía prácticamente a vagar, digamos, para poder conocer cómo era el entorno de Chile, o de Santiago en este caso, que Santiago no es Chile, pero finalmente uno, como era chico, a veces yo decidía después del colegio tomar una micro e irme a cualquier lado. Entonces me iba por estos lados para conocer cómo era el entorno más allá del patio de mi casa, digamos. Sí. Y eso, en la medida que después fui consiguiendo cosas en el tiempo, o sea, no sé, de ya poder tener un vehículo, para andar en bicicleta, que yo hasta corría en bicicroto, uno después ya el vehículo para todos lados. Y uno deja de tener esta cosa del caminar y sentir eso. Yo ahora prácticamente no salía de mi casa porque está metido en otras vorágines. Y ahora que salgo y camino por este lugar, me empiezo a topar con coincidencias que tenían que ver con mis conexiones con la infancia. Entonces muchas veces pasa que uno dice, ¿qué me pasó? No es que a uno no le haya pasado el hecho de que uno no quiera hacer eso tan rico que es caminar, sino que uno empieza también a ver que la vida lo empieza uno a meter en otras máquinas y que también toda esta tecnología y todo este mundo en el que vivimos nos permite movernos más rápido en el vehículo, pero también generar esto, que se van perdiendo otro tipo de cosas, que son las cosas que la gente que no tiene acceso a vehículos y finalmente tienen la cosa que quieren, los espacios, poder tomarlos para andar en bicicleta, para hacer las cosas, que los autos, porque hoy en día también hay muchos autos. Pero lo del auto también pongo ahí una cosa en discusión, que finalmente mucha gente critica que el auto,
Sí, pero el auto también permite otras cosas que la misma gente ha querido tener, que es tener harto auto para poder desplazarse a lugares más lejos todavía, como ir a la playa o ir a lugares así. Entonces, también el auto tampoco hay que satanizarlo tanto. El auto igual tiene beneficios poderosos, pero también hacen que también uno tenga una desconexión con lo que está pasando en el caminar, digamos. Eso es, no sé si me metí muy de lleno. Está perfecto, está perfecto. Y eso también me llevó a llegar aquí, a un espacio que está cerca de una casa de un realizador de cine, que es Raúl Ruiz, que para mí es uno de los maestros. Yo soy realizador audiovisual, cineasta. Y Raúl Ruiz tiene una casa aquí en Huelen, tenía, porque él ya partió, ya es un fantasma, pero tiene una casa aquí en Huelen 115. Y yo empiezo a ver las coincidencias que siempre me pasan. Que por ejemplo ahora paso y hay una señora que estaba abajo, era mapuche, y me hace una cosa, como un gesto así, como diciendo, siente la paz aquí. Y yo llego acá, llego a Huelén, y me acuerdo que Raúl vive aquí, que hicimos la primera eco de mi hija por allá, en la calle que está aquí al otro lado. Entonces vuelvo a sentir esa cosa entretenida, y llego a este espacio que es radio, que también tuve profesores de radio preciosos, y me veo metido en todo esto que son coincidencias, como te decía, que a veces uno no las ve en esta cosa de la vorágine fuerte que tiene la ciudad también. Lo conversábamos afuera porque al final estamos hablando acerca de la sencillez de la vida. Exacto. Y en el fondo también de lo que son las causalidades. Porque cuando uno entra en esta convivencia, que uno convive con uno mismo en el fondo, y también está conviviendo con los demás afectan en ti. Entonces, estas causalidades que te ocurrieron a ti fue justamente para que ocurriera este momento. Que tú conversaras este momento. Y se orquesta, uno y se va dando la situación de la vida. Si tú empiezas a guiarte por las causalidades y por las cosas que van ocurriendo momento a momento, te vas dando cuenta que todo está hecho para que ocurra. Sí. Los procesos de la vida son para que ocurran las cosas en el fondo. Y es tan sencillo como que yo me planifico para mañana tener una ropa preciosa, pero porque va a hacer calor. Pero se decide de arriba que mañana llueva. Y nosotros no sabemos eso. Entonces cualquier cambio del exterior cambia inmediatamente tu interior y tu forma de desenvolverte en esta vida. Correcto. De hecho, por eso también hay mucho de neurobiología también. Por ejemplo, ahora yo no me daba cuenta que aquí había plátano oriental y ahora estoy tosiendo. No. Dicen que hay plátano oriental y que produce diarrea. Los plátanos orientales. ¿Cómo? ¿No eran de acá? Son, claro, también... ¿Endógeno se llama eso? Sí, llegó. O sea, ¿tú tienes alergia a los plátanos? No, pero ahora me empezó a picar la garganta y digo, ¿por qué? Y ahora que me acuerdo cuando yo pasaba por aquí, me pasaba lo mismo. Providencia está lleno de plátanos orientales. Claro. Sí, pues es súper Así que si me interesante ven lo que tosiendo, decías tú con el tema de los detalles. Yo no tengo auto. Y de verdad me gusta, yo vivo en Providencia y hago todo en Providencia. Y de verdad me gusta caminar y como que también vivo en un lugar que está cerca de todo. Entonces como que lo planifiqué de alguna manera para el transporte que yo pudiera tomar sería que tomara solamente metro, por ejemplo, el transporte que no contamine, o un transporte que vaya en concordancia a mis valores. Por ejemplo, yo tomo más, no sé si se va a ver feo o no, pero yo tomo más Uber que taxi. ¿Por qué en concordancia con tus valores? Porque por ejemplo, no estoy de acuerdo, por ejemplo, con, no sé, por el servicio que presta el taxi, y sí el servicio que presta Uber, ya por los valores, porque el auto está más limpio, porque no me parece que para un taxista le cobren lo que tengan que cobrarle, las mafias que se dan también en los taxistas. Gracias. Eso no. Y trato de hacerlo así con todas las cosas que consumo. ¿Ya? Uy, pero es que si uno se guiara por eso, Sí, po. Pauli, Es que al tú- final no salís de la casa, porque en el No, fondo po, pero es como que pero todo tiene algo que... Obvio, pero hay cosas que hay servicios que te aportan más que otros, po, y que van más concordantes con tus valores muchas veces. Ya. Entonces, por ejemplo, si una empresa tiene valores, por ejemplo, de reciclaje, tú vas a comprarle a esa empresa y no a la otra que contamina más, po. Claro. Obvio, igual que los autos. No es malo andar en auto, pero por ejemplo es mejor andar en un auto solar, por ejemplo, eléctrico. O sea, tiene que haber, con tiene que haber que esa tecnología vaya de la mano con... tus valores. No, y no solo con eso, sino que con que el ser humano produce energía, genera desecho. Y necesitamos, desde el momento que uno se levanta, empieza a generar desecho en todo el sentido. La tecnología se requiere para justamente empezar a ver qué hacemos con nuestra basura, por ejemplo. Nosotros hicimos programas científicos
donde tuvimos que hacer un análisis de cómo poder hacer energía renovable. Y esto hace muchos años atrás, estamos hablando ¿Desde tu casa? No, cuando hacíamos un programa científico en láser con Pablo Rosenberg, de una productora que me abrió a mí el mundo de la ciencia. Yo era más cine, película, todo lo que era, por ejemplo, mi sueño de hacer películas. Y yo odiaba el documental. Lo odiaba, así como realizador audiovisual no me gustaba porque era muy realista, siempre quería la ficción. Y de alguna manera alguien me atrapó, y siempre el documental, como que también es una cosa coincidente, me llama y me veo metido haciendo un documental. Y tuve una conversación con Galut Alarcón, que es hijo de Lucho, de un actor, o sea, hijo de un actor que es Lucho Alarcón, que él es montajista. Y cuando nos conocimos hablando de nuestras diferencias entre el documental y la ficción, y tratando de establecer puentes. Total que al final yo le encontré sentido a lo que él decía, finalmente como que aunamos visiones, y yo terminé haciendo una suerte de docuficción. Claro. Y a partir de eso me llaman para un programa científico que era el Láser, de TVN, y en ese tiempo lo conducía Eric Goles, Pablo Rosenberg era el productor y director. Y ahí yo conocí a muchos grandes de la ciencia. O sea, me di cuenta que en Chile se hacía mucha innovación con pocos recursos. O se tenían que ir afuera y eran grandes monstruos de la ciencia, y acá nadie lo sabía. De ahí apareció un Francisco Varela, Humberto Maturana, aparecieron, pero Aquí tenemos el aquí libro está, de de máquinas de chicos seres de vivos. máquinas y seres vivos, Autopoiesis, la organización de lo vivo. Y tiene mucho que ver con lo que tú hablabas, Pauli, que tiene que ver con los valores. Porque, por ejemplo, muchas veces nos guiamos por los valores. Hay culturas que se guían por la Biblia. Ujú. Hay dogmas, Sí. ¿cierto? Hay Sí. otras que se guían por esto, por la autopoiesis. Claro. Hay gente que se guía por diferentes instancias. La neurobiología. Sin embargo, al parecer, en la unión de todo esto está el vivir tranquilo, vivir en paz. Porque si no, es como muy difícil llegar a esa felicidad plena, porque en el fondo es como que uno anda buscando en la vida, quizá uno anda buscando esta felicidad que está escondida. La tienen escondida, está en alguna parte, pero hay que buscarla y hay que encontrarla. Y tiene que ver quizá con tu propósito. Y tu propósito puede ser guiarte por los valores. Pero en general la sociedad no se guía por los valores. No. Porque los contradice. Sí. Se guía por los valores, pero por los valores que a mí me ayudan. Porque hay algo que se llama los derechos humanos. Y que habla del respeto. Y qué mejor valor, qué más lindo valor que el respeto. Pero el respeto también trae consigo que yo tengo que respetar al otro. Y me tengo que respetar a mí mismo. Y ahí estamos hablando de valores. Valores que no se viven afuera. Sí, yo creo que hay el tema de los valores, yo creo que hay valores y derechos universales, que ahí tenemos que estar de acuerdo todos, ¿ya? Y valores que nos llevan como seres humanos, así como de acuerdo a tu historia, ¿ya? De acuerdo a tu educación, de acuerdo a cómo te han enseñado tus papás. Esos son como los valores ya más propios, ¿ya? Pero sí uno tiene que tener, si uno vive en una sociedad, por supuesto, y todos vivimos en una, tener claro qué valores tenemos así universales, y ahí podríamos... Ayer estaba, por ejemplo, leyendo un libro de PNL, ¿ya? Y hablaba qué es la felicidad. Y así como había mucha investigación y todo, y finalmente lo que decían, como la felicidad es ser lo que uno quiere ser, como lo que uno quiere crear, ¿ya? Uno se imagina, pucha, ¿sabéis qué? A mí me gustaría, no sé, da lo mismo, pero me gustaría ser exitoso, a otro le gustaría ser famoso, a otro le gustaría tener una casa en el campo, a otro le gustaría ser un pescador. Esa es la felicidad para cada uno. Pero dentro de ese ámbito de felicidad yo creo que tiene que estar en concordancia con la otra persona, como decís tú, tiene que respetarse los ideales y todo eso con respecto a lo que está pasando ahora. Yo estoy de acuerdo con las personas que están luchando y que están haciéndose respetar, de acuerdo a su visión, sus derechos, ¿ya? Pero también han pasado a llevar a otras cosas, por ejemplo, negocios y todo eso que no Pero no Pauli, corresponde. por ejemplo, y extiendo la conversa, en realidad está bien. Los valores, ¿estamos todos de acuerdo con los valores? ¿Y estamos todos de acuerdo con los derechos humanos? Porque el No sé. respeto es solamente contra el otro, respeto con el otro, respeto conmigo. ¿Y qué pasa con el respeto con la naturaleza?
¿Qué pasa con el respeto con los seres vivos que no son humanos y que también viven? Porque en el fondo la vida es energía en vibración. Sí. Todo es vida. ¿Y cuándo nosotros respetamos toda esa vida? A eso voy, por ejemplo, eso es, o sea, los valores que son esenciales, que son, en este caso, por ejemplo, el planeta Tierra, que es un valor que es nuestra casa de todos, deberíamos respetarlo más que nada, porque si no hay y respetarlo y amarlo, porque si no hay planeta Tierra no vamos a existir nosotros. Si nosotros eliminamos una biodiversidad, animales, incluso cualquier cosa, nos va a afectar directamente a nosotros. Si estamos contaminando los cielos, y no sé, de repente no tenemos sol, morimos todos. O sea, así es grave. Y ahí, ¿cuál es lo más importante? Yo creo que lo más importante es la naturaleza. Y después venimos nosotros, después venimos todos los derechos, porque si no vamos ni siquiera a poder ejercer nuestros derechos, sí, obvio. Sí, es como claro, lógico. yo en mi caso me gusta mucho la palabra biodiversidad. Sí. Pero también hay un asunto que nos tiene atrapados a todos, es que es la palabra sistema. La palabra sistema, claro, para la gente que lo vive en la ciudad, sistema es como que alguien nos gobierna y finalmente da. Pero también hay una cadena sistémica. Entonces eso yo también trato de acercarlo a la parte que me toca a mí como docente de audiovisual. Que antes, por ejemplo, al audiovisualista se le enseñaba a ser artista, como muy artista y todo eso. Otras veces se le empezó a decir que el audiovisualista era como para arreglar tele, tecnológico, así como... Y nunca entendían para qué era un comunicador audiovisual, por ejemplo. Entonces, ¿cuál era el rol del comunicador audiovisual? Y yo también pues no sabía para dónde iba la micro. Yo quería hacer películas de ficción que se me ocurrían en la cabeza. Pero cuando tuve este encuentro con el tema de la ciencia, a través de lo que hablaba de los documentales que me atraparon, me puse a hacer eso, empecé a investigar muchos temas y a conocer a estos grandes de la ciencia. Y dentro de eso yo estaba también en el tema de cabro chico de la religión, de por qué me persinaba, y por qué tenía miedo a que alguien me fuera a castigar por los pecados. Y esa cosa espiritual, pero media inducida, digamos, a que yo tenía que creer en que existía esto, un Dios. Entonces yo después ahora con el tiempo empecé a escuchar ya más de madre naturaleza, que me acomoda mucho más. Empecé a descubrir, por ejemplo, qué es lo que era un sistema, a partir de lo que explicaba la autopoiesis de Humberto Maturana. Y eso me gustó mucho, porque hay mucha gente que dice yo estoy peleando contra el sistema, pero no tiene idea qué es lo que es un sistema, ni cómo se forma un sistema, ni las 3 esferas que habla la autopoiesis, desde la esfera biológica, que es lo que me acaba de pasar a mí, que entré a este lugar a hablar de una cosa relacional y de repente me ataca una cosa aquí que empiezo a toser. Lo biológico hace que yo me ponga todo nervioso y finalmente trate de controlarlo. Y al final un vaso de agua, que uno lo toma, calma. El agua, que es un elemento vital. También nosotros nos tocó hacer documentales de todos los procesos que sigue el agua, y también gente que toma el agua para el uso industrial, otros que la purifican. José Toá, que una vez inventó un biofiltro que tomaba unos gusanitos en Francia, en Montpellier, y hacía que los gusanitos se comieran las bacterias y el agua salía purificada de nuevo. Entonces, chileno, José Toá, yo me acuerdo de ese reportaje que justamente atacaba el tema de la energía. Pero cuando uno se enfrenta al sistema se da cuenta que los sistemas pelean por subsistir. En este caso, por ejemplo, si uno tiene el sistema capitalista, tiene una estructura sobre la cual todos los ciudadanos empiezan a actuar de una manera determinada. Dijiste algo preciso. Pelean. Claro. Pelean, ¿no contribuyen? Ahora, es que eso es lo que quiero hablar, porque nosotros fuimos formados con un tema de la pirámide de Maslow. No sé si alguien conoce esa pirámide. Sí, se la conozco. La pirámide de las necesidades. Por lo tanto, uno tiene las necesidades básicas, que por ejemplo, tenemos que comer, entonces están dispuestos, no sé, a poco más ya a pelearse por comer. O sea, las necesidades básicas cubrirlas. Después vienen las otras, que ya vienen hasta el éxito y la consagración. Claro. Y esa pirámide nos rige como mundo de Occidente. Pero si uno mira hacia China o hacia Japón... Pero eso no es natural. Lo que pasa es que son sistemas... Eso está impuesto. Está impuesto para que se valide ese sistema, que es el capitalismo. Totalmente. Que por un lado todos dicen es perverso. Sí. Que esto no es en contra del capitalismo, exacto, sino que es en contra de cómo está la versión del capitalismo que estamos viviendo. Claro, porque en el fondo esto no es competencia, esto es convivir, esto es ayudarse.
Esto Claro. tiene en gran parte la posibilidad de que yo no estoy contra tu respeto, Exacto. sino que yo vivo tu respeto. Claro, y y cuando tú uno- vives el mío, y y- yo vivo el mío propio. Exacto, y cuando uno expone estos temas, que yo muchas veces me toca explicar estas formas de sistemas que existen, Dice estas que eres cadenas, capitalista o de y todos izquierda. creen que dicen, eres Claro. anticapitalista. No, si yo no estoy diciendo claro. esto, primero estoy explicando. Sí. Claro, porque lo Lo que- atacan a uno, lo que porque el quiere chileno, decir Yo es la eso. verdad es que siempre cuando el opino... chileno está muy reactivo, entonces, ¡guau! Claro. Exactamente, Ataca. cuando yo opino dicen, oh, tú eres capitalista, o eres de izquierda. Es clasificar, que Y- Maturana claro, decía que clasificamos, nadie puede, nadie Yo- puede yo no- clasificarlo. Pero eso, Eso tú lo que nadie nos hablaste- conoce. Lo hablaste de los sistemas, Claro. es súper interesante. Yo creo que, por ejemplo, el cuerpo humano, estamos llenos de sistemas. Y son, como dijo él, como dijo Jorge, cooperan entre los sistemas. O Claro. si no, no podríamos funcionar. Por ejemplo, y eso China- es lo antinatural que nosotros estamos haciendo con la política. La política debería ser un sistema que sea concordante con otros sistemas Claro. del ser humano y así estaríamos más evolucionados. Claro, aquí hay uno que está en Japón, por ejemplo, que es otra forma que no es una pirámide. Y yo siempre la muestro en clase, que una cosa es la pirámide de Maslow, creo que era psicólogo Maslow, eso sí no me acuerdo bien, pero finalmente él inventó esa pirámide de las necesidades para que funcionara dentro de ese sistema capitalista. Pero en Japón tiene una cosa que se llama el Ikigai, que significa tu razón de ser. Sí, son Entonces, 4 palabras. Parte de la base, y es como una flor, pues es más orgánico que esta pirámide, que es media así, no voy a decir Ikigai. masona, no, Puede Sí. ser. Puede ser. Lo que pasa es que todo depende del contexto en que se mire. Es que el Ikigai busca primero saber qué es lo que uno ama. O sea, porque la sociedad te necesita o no te necesita. Generalmente uno tiende a pensar, cuando se pone a pensar si realmente el mundo nos necesita, si uno se pone frío, pragmático, diría en realidad no. Uf. El mundo no, eso sería muy fuerte. Es decir, el mundo no me necesita, por lo tanto yo tengo que hacerme necesario. Tengo que hacer una obra, o tener una filosofía, tener una razón de ser para yo ser un aporte a este mundo. O sea, si Eso- si eso eres es más necesario, Eso sin es más embargo, te humilde. tienes que dar cuenta en qué. Es que si uno se pone el hecho de decir, nacen tantos millones de gente, cuando uno sale afuera se da cuenta que somos así, en relación a la cantidad de gente que hay en el mundo, uno dice en realidad, uno más, uno menos, empiezan a pensar bajo esa lógica. Pero Es somos decir, tan necesarios, amigo Jorge, Es que que en el nosotros- fondo, si tú no tienes esta conversación ahora, quizá más rato no va a ocurrir lo que te va a ocurrir después contigo y con otra persona más y con Claro, otra lo que persona más pasa y con que- otra persona más. Lo que pasa es que viéndolo del Tiene- plano, por ejemplo, de lo que nosotros somos, digamos, personas que se consideran necesarios. Yo me considero necesario, importante, Es que todos somos necesarios. pero también tengo que, por otro lado, partir de la base de que también puedo no ser necesario. Entonces también tener esa autocrítica o autodefinirse como decir, yo puedo ser, ¿Cuándo tú no alternar. serías, por ejemplo, para tu visión, ¿cuándo tú no serías necesario para este mundo? Por ejemplo, yo no sería necesario cuando ya entro en un plan de no comprender cuál es un camino claro. Comprender el camino. O sea, en y el fondo. empezar a destruir, empezar Claro. a finalmente, incluso atentar contra mí mismo, que finalmente Claro. yo no soy partidario, por ejemplo, de La atentar con- autodestrucción, que es parte de la educación yo hasta el prefiero- día de hoy. Claro. Sí. Y es caer en la depresión. Lamentable eso. El ser humano es decadente por naturaleza. ¿Por qué? Porque, No, por ejemplo... hermano. Yo no estoy... No, yo sé. Lo que pasa Es que lo que espérese. pasa es que Esa aseveración que estoy por diciendo... naturaleza somos magníficos, somos esto. No, Somos sí, sí. máquinas y seres vivos perfectas. Pero que no máquinas se perfectas. polemice con lo que estoy diciendo. Quiero completar la figura. Decadente por naturaleza significa que cuando un niño nace, con esos ojitos maravillosos de preguntarse ¿a qué vengo a este mundo? ¿Cuál es la gran magia de este mundo? Cuando empieza a tomar el razonamiento de darse cuenta que en algún momento dado su curva va a bajar y va a morir. Ok. Enfrentarse a que los niños también en algún momento dado tienen que descubrir que se van a morir. Sí. Sí. Y ahí aparece la gente que le da la espiritualidad, la religión, lo que quiera. Pero la persona que no cree en nada cae en una visión terrible de la oscuridad a la que se va, que es el vacío. Que el Ikigai lo ocupa muy bien. Por eso digo que son esquemas distintos. No es que yo esté abanderándome con que el ser humano es decadente. Jorge me dice... Súper Eso- depresivo. No, vamos a colocar- Eso vamos es a colocar abajo. agresivo. Eso es agresivo porque finalmente ahí uno puede hablar del plano racional. Se entiende, profe, se Y entiende. empieza a decir cosas que son dolorosas para la gente que no siente lo mismo. De hecho, En nada otro caso, es Sí. o positivo o negativo, sino que es. tiene que haber un alternamiento, una capacidad de entender que uno a veces puede ser espiritual, razonar desde la inteligencia emocional, o ni siquiera razonar, sino que más bien dejarse llevar por las emociones, pero en otros momentos uno tiene que tener una comprensión
racional de lo que está pasando. Y para ahí eso uno te sale. sirven las leyes, te Y sirven en los eso Varela, valores, Francisco te sirve Varela- la Constitución y todo lo que se está conversando ahora, que Francisco justamente Varela hablaba del te rige por eso, alternamiento. esas reglas. Alternamiento significa que el ser humano se mueve en dicotomías. Totalmente. Dicotomías es que siempre tenemos dos respuestas, incluso más, pero no sabemos cuál elegir, cuál va a ser la más beneficiosa para el resto de la gente. Entonces, elijo esto, pero puede ser riesgoso para esta gente, o elijo esto otro, que puede salvar a todo, pero en un largo plazo la gente no lo va a entender ahora. Entonces, la dicotomía siempre está presente en nuestras vidas. Está presente también el tema de que el ser humano tiende a ser errático por naturaleza, porque muchas veces, no sé, te dicen no vayas por ahí, uno va y se pega contra algo. Entonces uno tiene que tener ese lado pragmático, racional de las cosas exactas, que es más matemático, que Sí. lo hablan de máquinas, de seres vivos, se refiere Sí. justamente a que nos movemos entre dicotomías humanas y dicotomías que también a veces son producto de lo que son las cosas más de máquinas tecnológicas o de pensamientos más pragmáticos y ver realmente la cosa fría. Y ahí es donde nos duele enfrentarnos justamente a estos temas, como decir que somos decadentes porque nos vamos a morir. Pero finalmente tenemos una riqueza en que tenemos la plenitud de tener la oportunidad de estar parados aquí, vivos, despierto, como dice Varela, o como dice Chile, despertó, pero despertar para que finalmente avancemos por un camino Claro. hacia esa plenitud y no quedarse en la decadencia absoluta. Porque si nos quedamos ahí, perfectamente podríamos estar todos tristes para el resto de nuestra O vida. sea, profe, somos tan decadentes que en el fondo no entendemos que todo esto es parte de la evolución. Exacto. Y que somos- toda evolución tiene que ver con que hay que caerse para levantarse. Exacto. Los niños aprenden a caminar cayéndose. Claro. O tirando el pajarito al barranco. O intentando dar un paso. Qué Ahora, difícil es dar un paso al Mira, yo te principio. digo que, mira, yo tengo una visión mucho, o sea, no es muy diferente a la tuya, lo que pasa es que yo lo veo diferente. Claro. Porque, por ejemplo, yo una vez cuando chica estaba en la playa con mi papá y mi papá me dice, ¿tú ves la arena? ¿Ves el mar? Yo sí, obvio. Entonces me dice, lo que está hecho la arena y el mar y lo que estamos hechos nosotros es lo que está hecho el universo y los planetas. O sea, lo que me dio a entender es que nosotros somos, el universo está dentro de nosotros. Claro. Eso me Igual que parece- afuera, está dentro. Entonces, hay cosas que yo no entiendo. ¿Cómo si somos casi dioses, se podría decir? Porque podemos ¿Por serlo. qué el casi? Porque podemos serlo, porque no lo somos ahora. ¿Por qué no lo somos? ¿Quién te dijo que no somos? O sea, a ver, somos, pero no lo estamos desarrollando como deberíamos ¿Y desarrollar. quién decide si te desarrolla o no lo desarrolla? Nosotros mismos, porque ¿sabéis qué? El hecho de que nosotros estemos conectados, por ejemplo, esta misma conversación, yo lo encuentro súper interesante. Darse el tiempo de parar y decir, ¿sabéis qué? Analicemos un poco dónde estamos, ¿ya? ¿Y qué vamos a aportar nosotros ahora? ¿Ya? Nosotros podemos aportar y ser concordantes y no hay esa palabra dicotomía, que ya sí, hago una cosa, pero después otra y otra y otra. O sea, no, podemos ayudarnos y es las diferencias. Esa pirámide que tú dijiste que estaba impuesta, exactamente. Nosotros no Es cruel. tenemos... Yo la considero cruel. No, O sea, no tenemos que guiarnos por esa pirámide, porque resulta que es que esa tú pirámide te naciste con un objetivo, tú Claro. naciste con un objetivo y yo nací con otro, ¿ya? Y tenemos el deber de cumplir ese objetivo en este mundo, ¿ya? Porque ese deber va a ayudar a otros y a mucha gente. Y ese es nuestro deber, eso es lo que yo pienso. Claro, no, está súper bien. Sí. En este caso, por ejemplo, estamos hablando de que Chile es diverso. Y El planeta es diverso. Me gusta, el planeta es diverso. Chile es diverso también. Sí. Nosotros somos diversos. Todos somos, digamos, gente que está tratando, yo creo que de aunar criterios. Lo que pasa es que también están estas formas de modelo, este asunto que se enseñó durante mucho tiempo en la pirámide de Maslow. Se enseñó mucho. Yo me acuerdo claramente que me lo debo haber Pero es sabido a raíz del antirealidad, derecho. totalmente. Pero hay gente que lo toma muy internalizadamente y como ley, y otros que entienden que hay una Traspasa el flexibilidad. conocimiento a los hijos también. Claro, Sí. y va así produciéndose esta maquinaria hasta el punto que, claro, uno puede terminar teniendo su plasma, su auto, su plata, su riqueza, todo, y se pierde esta textura de la experiencia, que es lo que hablaba, digamos, Varela cuando decía que uno tiene finitud, que uno tiene que aceptar la finitud, entender que el ser humano tiene una finitud. Por lo tanto, tenemos que entender que van a venir otras generaciones y que tenemos que nosotros tratar de entregar vida
vida plena. Vida Pero está plena en un mundo mejor. en un mundo mejor, pero también eso se cae en una apología, que es lo que, por ejemplo, en China está muy condenado el tema de la apología hacia el malo. En China, por ejemplo, no permiten que hayan apologías. El chileno es muy de apologías, de fondo, de exaltar, miren estos que están aquí, pero no Es ve que la, qué es la bueno y qué realidad. es malo, pues. O sea, nosotros a veces nos vamos a los polos, demasiado polarizados, todo tiene que ser blanco o negro, no ven el gris, Claro. o no ven el término, el matiz, o la curva de colores que hay al medio. Entonces, en este caso, nos vamos aquí o acá. O sea, yo digo una palabra que O sea, tal tú vez... decís que no todo es blanco y negro. Lo que pasa es que todo No, tiene no, que ver con las hay- interpretaciones. Por ejemplo, Claro. si O nosotros el uso estamos de las hablando mismas palabras, de el la lenguaje. la pirámide, por ejemplo, esto puede ser una pirámide. Claro. Pero depende de cómo lo veas, porque, por ejemplo, todos, ser vivo es importante para que exista una pirámide. Hay estructuras de Si pensamiento. no está el ser vivo que está abajo haciendo el fondo, ¿cómo construyes para arriba? Claro. Entonces la pirámide, depende de cómo la veas, es en realidad un gran y bonito objetivo. O sea, cuando Pero Chile, todo depende cómo la interpretes. claro, cuando Chile quiere cambiar toda esta cosa cruel del capitalismo, esta cosa que finalmente uno ya ve que llegó a una insatisfacción de que ya tiene el auto, por ejemplo, una vez, no soy muy partidario, o sea, don Francisco, por ejemplo, dio un ejemplo, don Francisco, dijo, una vez fue a una casa en el sur y tenían, me emocionó mucho ver que tenían bonita casa, bonito plasma, autos, camionetas, todo para transportarse todo, pero no tenían dientes, dijo. O sea, como que la gente hoy en día prefería invertir en todas esas cosas, o era la opción, porque le daba más posibilidad de mover su trabajo, que arreglarse la dentadura. Sí. Que yo creo que a muchos chilenos les pasa, y yo encontré en ese punto muy lúcido lo que dijo, porque finalmente hay muchos chilenos que está lleno de fetichismo. Sí, pero impuestos es por todo fácil este cuestionar sistema. al otro sin cuestionarse uno mismo. Porque, Claro. por ejemplo, en el caso ese que tú estás O diciendo, sea, lo hice, si yo yo lo veo a la observo como persona, comunicador, digamos, si claro. yo veo a la persona que está feliz con su vehículo y es feliz, está cumpliendo con su vida de ser feliz. Es que de alguna Porque manera... ¿quién eres tú para decir lo que tiene que hacer la persona? Porque, No, claro, porque pero- en el fondo no está cuando- haciendo lo correcto. cuando Pero ¿qué es lo Chile- correcto? Es que cuando Chile despierta, también hay un tema también de que este capitalismo también nos está volviendo un poco frívolo, porque uno está teniendo mucho el tema de la tele, en lo que dice toda la tele, y no hay ese encuentro que había antes como de sentarse a escuchar, como lo que hablábamos, porque hay mucho aparato de por medio, y ese estrés tecnológico que de alguna manera también genera una brecha de las platas. Por ejemplo, yo decía, en un momento dado empecé a ver que habían síntomas de que había lucha contra el capitalismo. Lo vi en unos barrios que había unas cosas que estaban haciendo ahí. Pero después toda la gente termina pidiendo plata. Entonces, para mejorar entonces después la pelea no es contra el capitalismo. Después la pelea es contra la riqueza mal repartida. Después empieza a ver el tema de la pelea contra el cuico y el roto chileno, digamos, o el roto flight, no sé cómo lo quieran llamar. Empiezan a ver, y al final terminamos violentándonos, porque nos entendemos siempre a polarizar. O sea, cuando uno dice que el chileno trabaje unido, que el chileno trabaje... Por ejemplo, yo una vez di unos trabajos para que los alumnos trabajaran toda la sección junta, y me costó mucho tiempo parar el pelambre, el cagüín, el chaqueteo, las peleas, que este es más chico, que este... La discriminación. Pese a que yo pensaba que esa generación iba a ser un poquito más tolerante, al contrario, todos peleando. Uf, profe. Y costó mucho lograr que se unieran. Es que el camino de ese equilibrio que andáis buscando tú en la unión es muy Es difícil. difícil, porque también tiene parte de una estructura, digamos, social que está armada así. ¿Qué La dice pirámide. Fernita? La gente... Me está- Conversamos con ellos, los saludamos. Alois, ahí sí. Tenemos un comentario de Karim Meló. Dice saludos desde Punta Arenas. Qué lindo. Saludos. Muchas gracias. Saludos Punta Arenas, que es muy Muchas gracias. bello lugar. Los puntareneses decían que los magallánicos que eran felices. Sí, yo Yo creo creo- que el tema del capitalismo y todo, yo siento como que, mira, la gente está peleando para tener más cosas, ¿ya? Que hay muchas peleas por el tema de la plata, ¿ya? Yo la verdad es que no entiendo mucho las peleas, porque nosotros somos cada uno responsable de alimentar el sistema, Ajá. ¿ya? Cuando nosotros compramos un celular o compramos un pantalón, lo compramos con cierta marca, dónde lo compramos, cuándo lo compramos o cuánta cantidad compramos, estamos alimentando el sistema. Simple. Claro, iba ¿Ya? subiendo el costo de la vida y todo. Porque, por ejemplo, antes el Entonces- celular era como de 10 lucas, ahora son Por ejemplo, 150 mi hermano no cree en el sistema educacional, ¿ya? O creyó en su momento, pero no lo terminó,
Y él cree en ser emprendedor y yo soy emprendedora, pero yo estudié, soy abogada y todo. Pero tú alimentas el sistema. Entonces ya, a mí la dicotomía que se formó esta semana, o la semana pasada específicamente, ya, hay protestas todos los días. Pero resulta que empieza el Black no sé cuánto y está lleno el mall. Entonces yo digo, pucha, la gente está peleando para tener más plata, pero esa plata al final la quiere para gastar más. Y estáis generando el mismo sistema que estáis peleando. Claro, es la contradicción que también yo me doy cuenta. Sí, O también sea, yo ahora fui es al mall y estaba heavy. lleno y resulta que todos... Ahora, eso no está mal por un lado que disfrutemos de los juguetes, digamos, estos juguetes como son los celulares y todas esas cosas, pues también la tecnología hoy en día existe y hay que tenerla, usarla. Ya, pero el ese tema es la sentido, competencia. La competencia. Sí, déjame adelante. terminar. En ese sentido, ya, si tú estás peleando por algo y tú decís, no, yo no estoy, a mí me encantan las cosas materiales, lo tengo que decir. Pero entonces no puedo criticar a una persona que tiene mucho más que yo, ¿o no? ¿O es muy tonto lo que estoy diciendo? Criticar a una persona que tiene más que yo, tú. porque yo en el fondo me gustan las cosas materiales. Depende. Ya, Depende eso. de cómo lo veas, porque en el fondo, como todo esto es un proceso, tú no sabes cómo esa otra persona llegó a tener eso que tiene. Entonces, eso muchas veces se cuestiona, porque las posibilidades no son las mismas, porque la posibilidad de educación no es la misma, porque la posibilidad de desarrollo, que se supone que debería estar velado por los derechos humanos y el respeto, muchas veces no se pasa a llevar. Entonces, eso es como el gran despertar. Que no tiene que ver que yo vaya al mall y que gaste la platita que tenga, sino que tiene que ver que cómo voy a llegar a eso que puedo hacer que me hace feliz. Ya, porque en el fondo las personas van al mall porque van a comprar algo para hacer feliz a otra persona. Y ahora tomo las palabras de él, porque él dijo, no todo es blanco y negro, ¿ya? Hay gente que tiene plata en estos momentos y en su minuto fue pobre. ¿Sí? Y por trabajo, porque fue emprendedor, porque lo que hizo, llegó a una situación económica buena en este minuto. Y no viene de herencia. ¿Ya? Entonces, ¿a esa persona también se le va a criticar tener más cosas materiales? Es que claro, ahí empieza a caer también en el hecho de que, claro, si uno mira, ve que hay gente que vive en condiciones terribles en Chile. Lo que pasa es que, por ejemplo, el tema del agua, yo no me daba cuenta del punto de vista del tema de la crisis del agua. Había trabajado en empresas que tenían purificación de agua, mineras y una pila de cosas como haciendo documentales. Y efectivamente veía que habían zonas que no tenían nada de agua. Y uno decía, pero increíble. Tenían camionetas, celulares, todo. Trabajaban para la minera, pero no tenían agua potable. Entonces eso fue en Pueblo un día cuando nos tocó hacer una... Y de repente tenía un amigo que era un muchacho muy trabajador, muy tranquilo, no era una mala persona, tenía sus caballitos, pero después no tenía que darle de comida porque estaba todo seco. Claro, el norte. Pero resulta que igual hay aguas que hay ciertas grandes empresas que están reteniendo o que a veces cortan esa agua y afectan una comunidad completa. Yo ahora salí tratando de buscar agua para allá, para Curacaví, y no hay. O sea, tengo un amigo que está haciendo un documental que se llama Secos, el Galut, que es justamente el amigo con el que hablábamos de los documentales, y lo viene haciendo hace mucho tiempo, advirtiendo que hay un tema heavy con el agua que no le está llegando a personas de bajos recursos. Entonces, claro, yo me siento feliz con la familia que tengo, he logrado cosas con una carrera que era súper incierta, pero igual cuando uno ve a esa gente se da cuenta que no, que la riqueza sí está mal repartida. O sea, en el sentido que hay millonarios que tienen las lucas para inyectarle a esas personas y que ya se volvieron así, se saben la trampita. Entonces esa trampita es lo que yo creo que hace que la gente reviente, porque hay gente que se ha sacado la mugre toda la vida y no ha viajado ni siquiera a Europa. O sea, no le alcanza todo y el costo de la vida, claro, crecemos, sube la plata, pero esas lucas no le crecen a esa persona. Entonces no está chorreando para todos lados esto, y eso es lo que la gente la hizo estallar. Sí. Pero donde también yo vi que la gente le hizo un parelé a cuando se produjo este tema de los hechos violentos que sacaron a los militares, que la gente salió a las calles a marcha a decirle, no estamos en guerra, no vamos a repetir eso de nuevo. Hay un grupo que quiere repetirlo. Sí, po. Hay un grupo que quiere que pase exactamente el mismo patrón porque Chile así va a tener conciencia de que tenemos que tener cuidado con nuestra democracia. Pero no es la manera. El ser humano es violento también, porque históricamente Chile ha tenido grandes batallas. Pero, por ejemplo, la historia de Chile, siempre que van a hablar de historia en la clase dicen la guerra. No, po, la guerra no ha sido todo lo que ha pasado en Chile. También han habido hitos que no tienen que ver con violencia.
El ser humano tiene una parte que sí es violenta y que todos la tenemos de alguna manera cuando, no sé, nos arrebata la situación, pero el alternamiento de que habla Varela, que trató de unir los puentes entre el budismo, la cosa espiritual y la ciencia, que la ciencia era dura, así con estos temas que yo a veces digo una palabra y la gente dice, oye, ¿qué está diciendo? Bueno, la ciencia era igual de lapidaria. Maturana era así antes. Maturana era como muy científico. Sí, pero llega Ahora, Varela y llega Varela, aúna lo eso, una. concilia. Lo unen en las historias. Y Maturana ahora habla de inteligencia artificial, Claro. de matrística. Está con Sublet. Sí, Gastón Sublet también está... Hicieron una charla hace poco que yo considero que es necesario para que los jóvenes de hoy en día tengan también una visión de la ciencia, para darse cuenta que el ser humano es depredador natural porque vamos devastando cosas, pero también tenemos que volver a reparar este planeta, adaptarnos y cuidar nuestro entorno cambiando nuestras filosofías también. Quiero retomar la conversa que está planteando la Pauli, que en el fondo tiene que ver con que si vamos a lapidar a las personas que se han esforzado para llegar a tener dinero, es que esto no es contra el dinero. Si esto no es contra el hecho, sino es contra la forma. Saquemos la paja. Es contra la forma. De hecho, el próximo martes vamos a conversar acá con Juan Pablo, y si quieres y vengan ustedes, vamos a conversar acerca del capitalismo, pero el capitalismo bien guiado. Una fórmula que nos da a entender cómo esto puede ser guiado de convivencia, pero de convivencia con el dinero bien ganado. ¿Por qué? Porque yo no puedo estar ganando dinero de algo que me lo han regalado. Y la tierra, el aire, el agua, es un regalo de la naturaleza. Por ende, los procesos que yo haga con eso tienen que ver con que tiene que haber un círculo virtuoso. Si yo saco agua, tengo que meter agua. Claro. Si yo saco tierra, tengo que meter tierra. O tengo que dejar que descanse, como lo hacía en la cosmología mapuche. Por eso hablamos tanto de la cosmología mapuche, porque los mapus tenían muy claro cómo era el convivir con la naturaleza. Que el capitalismo no lo hace. Y de hecho, en estos temas se toma mucho lo holístico, porque la autopoiesis tiene eso de holístico, que son moléculas y partículas que se están generando a sí mismas, que se generan tres esferas de lo biológico, lo relacional y lo social. Totalmente. Y finalmente genera un balance, una autorregulación. De hecho, siempre había un dicho que decían en audiovisual que era el medio se autorregula. O sea, significa que es autorregularse. Somos el único medio que no nos autorregulamos. Si ese es el tema. O sea, eso es. Claro. Sí, yo creo que sí nos autorregulamos, pero no sabemos cómo se hace. De hecho, por ejemplo, las teorías de Karl Marx, que es lo que va a hablar acá Juan Pablo el martes, tiene mucho que ver con la teología. Pero hay que entenderla, hay que llevarla a un conocimiento que sea en mutuo respeto. Esto habla de respeto, esto habla de colaboración, pero no lo hemos entendido. Hay una figura que siempre se me repite con el tema del molde de la dehesa, cuando se empezaron a descalificar y a llegar al tema violento, que es que, por ejemplo, claro, una persona dice, me tiró este improperio, me dijo esto otro, y este otro hizo esto. Pero también hay cosas violentas que son de la forma como uno se manifiesta y empieza a, no sé, si te estoy aplaudiendo ahí en la cara, es obvio que la otra persona en algún momento se va a enajenar. Claro. Es como, por ejemplo, cuando se subían a las micros. Miren, si vamos a una micro en una población, cuando nosotros íbamos todos tranquilos en la micro, tratando de ir a la pega, todo, y subía un grupo que iba a ver un partido de fútbol y empezaba a golpear los vidrios, todo. Que rayaba los micros. Molestaba. Porque finalmente, claro, ellos se estaban expresando en su fervor porque iban al estadio. Claro. Pero la gente se sentía violentada igual, porque que empiecen a golpear eso, la gente tenía unas ganas de decirle, oye, paren, pero no se atrevían porque eran mayores en número. Claro. Por lo tanto, si yo voy a un lugar y empiezo a tratar de aplaudirle en la cara o gritarle, es obvio que la otra persona le va a tirar un improperio. Porque al final, y claro, la otra gente se ofende. Pero es lo mismo que hacen cuando a uno le dicen, por ejemplo, o sea, de alguna si a mí manera, me dicen roto no sé cuánto, si a mí me dicen roto no sé cuánto, provocando la violencia. La palabra roto es de roto chileno, que hablaba de que unos soldados, digamos, que fueron y cruzaron el desierto, llegaron todos destruidos y sintieron orgullo porque ellos llegaron con su ropa toda rasgada hasta cruzar el desierto. Por lo tanto dijeron, qué orgullo el roto chileno. Pero ahora ha sido sinónimo de ofensa, o sea, que te digan roto a uno, es como que uno, yo no me da lo mismo. Pero también, después dice el otro, pero tú eres cuico. Entonces finalmente están empezando a tirarse improperios. Como le dice Jorge, siempre te van a clasificar. Claro, meterlo en el casillero. O sea, no... ¿Por qué? Si el ser humano es diverso, el ser humano tiene muchas cosas. Y puede cambiar, y puede evolucionar, eso de modificarse. O sea, yo creo que eso es lo que decías tú, ya. Eso ¿Qué vamos a criticar? Tenemos que criticar
lo criticable, que en el fondo... Mira, hay gente que le van a regalar la plata porque van a hacer de herencia. Hay otra gente que tiene plata porque se la creó, ya salió de pobreza, y que bueno, porque una de las formas de luchar contra la pobreza Sí. es dejando de ser pobre. Sí, claro. Ya es como lógico. Y lo otro, que yo lo que critico, ¿sabes qué? ¿Qué? El tema de las empresas. Que decía... ¡Ay, se me olvidó tu nombre! Jorge. No, sí, no soy muy recordable porque se llama Jorge. Y yo he dicho ni Somos- yo sé cómo me llamo. Me llamo Mella, porque Jorge Mella, me llamo Mella, claro. Ya, lo que pasa es que las empresas están creando ese desequilibrio, ¿cachai? Porque hay muchas formas legales de que no se paguen impuestos. Ajá. O sea, robar legalmente. Se Ahora, podría no, decir. yo no hablaría de todas las empresas, porque hay gente que hace mal las prácticas, pero también hay gente que critica a la empresa, pero nunca se ha metido en los zapatos de una persona que forma una empresa. No, la cantidad de pero papeles que tiene que llenar, la yo cantidad sé, de yo pega sé, y plata, impuestos que tiene Pero que... hay, Le dan a duro ver, a los empresarios. A ver, yo creo que... No es que yo esté criticando a la empresa, yo soy parte de crear empresas y crear puestos de trabajo y darle la oportunidad a mucha gente. Pero hay empresas que están haciendo muchas sociedades, por ejemplo, y eso directamente es para no pagar impuestos, ¿me entendió, no? Claro. Entonces, eso afecta directamente a la persona más pobre. Y eso afecta también directamente a las pymes, ¿me entendís? Porque a las pymes son las personas que Sí, las eso castigan. también yo he escuchado, y eso para mí es una mala práctica. Y de es una empresa. mala práctica porque Mala al final, práctica. ¿qué pasa? Por eso se acumula la riqueza, ¿ya? Porque, como decís tú, hay como pillerías dentro del sistema, que hay mucha gente que no es que sabe, sino que tiene la oportunidad de estar con los que saben y ayudarlos para crear esa riqueza. La gente en general no sabe esas cosas. Y como dice el dicho, el infierno está pavimentado de buenas intenciones. Sí. O sea, significa que un empresario, alguien que pone una empresa por primera vez, tiene muchas buenas intenciones de contratar gente, de que le vaya bien, de que se generen movimientos, etcétera, etcétera. Pero luego llega un punto donde empieza a darse cuenta, uy, por aquí puedo hacer el chanchullo y sacaría más lucas, y ahí empieza la decadencia propia de toda... Claro. Bueno, A lo pero mejor- ahí van los valores. Y ahí de la empresa. empieza la... Claro, Ahí van los valores. pero es que los valores también se ven mezclados con gente que empieza a decir, oye, pero tú sos muy tonto, se debería hacerla por aquí, se debería ser más vivo. Y resulta que ahí esta persona empieza a decir, ya, ¿sabéis qué? Y hay otra Sí, porque el hay sistema me otra ha fregado a mí por cosa- este hay lado, otra así que me lo cosa frego que yo por pasa. acá. Hay otra cosa Y que ahí pasa, empieza. que el mismo sistema te va trabando crecer. Entonces, a veces, por supervivencia, se crean estos sistemas de hacer, entre comillas, la trampa. Ujú. Y esa trampa va creciendo, Claro. creciendo, y al final generan estos hoyos que son... para Claro, la que gente es también más lo que pobre. le pasa a la gente que firma contrato, por ejemplo, para el cable, todas estas cuestiones. Nunca leen Son la letra contrato chica. tipo, Y sí, nunca pues. leen la letra chica, ni nunca ven las cosas que los pueden fregar. Entonces uno firma porque uno quiere tener el cable, que a veces ni siquiera ve todos los canales. A veces uno contrataba HD sin ni siquiera saber lo que era el HD. Entonces pagaban las lucas. Yo me daba cuenta que llegaban a ser como hasta 100 lucas mensuales algunos, que no eran de ese estrato social, digamos, para poder financiar todo eso. Pero sin embargo querían estar a la par del gerente, a la par de este otro, pero también una cosa de querer, la cosa como de querer Aparentar. mirar para el lado y decir, yo puedo ser así también, po. Pero ahí Pero no es nos sostenible, caemos, no nos es metemos en sostenible. camisa donde se va. ¿Se dan cuenta, chiquillos, que hemos estado hablando todo el rato de causa y efecto? Claro. Sí. Porque claro. en el fondo la causa está clara cuál es. Acá hay un abuso de poder de ambos lados cuando se sienten superior al otro. Claro. ¿Y qué mirar afuera? Y esto no habla de abuso de poder. Yo, de verdad, chiquillos, yo los dejo invitados a que vean, lean. ¿Por qué le digo vean? Porque está en YouTube también. De Máquinas y Seres Vivos, Autopoiesis, la organización de lo vivo. Humberto Maturana, chileno. Francisco Varela, chileno también. Claro. Ambos Y que- fueron... Bueno, un dato ¿Esto fue? es que el papá de Leonor Varela, una actriz, y Francisco Varela fue un hombre tremendo, que estaba en el auge de su carrera cuando él estaba en mucho descubrimiento, murió. Y Maturana era también una persona increíble Está. que tenía... Humberto está. Humberto está, de hecho me lo encontré una vez en el aeropuerto y él ahora estaba con un tema de matrística. Yo sé todo esto porque a mí ni me conocen, porque yo estaba haciendo un documental y me tocó mucho seguir la vida Te estoy preguntando. para variar. Y ahí este libro, el hecho de entender lo que ellos hablaban, me apasionó tanto que incluso yo creo que el tema de la religión quedó un poquito más disminuido porque esto me dio más respuestas. O sea, el mundo de la ciencia me abrió el tema de lo cognitivo, de las experiencias cognitivas, de buscar un equilibrio, de
no ser tan juicioso. A veces incluso yo me reto a mí mismo porque digo, oye, a mí mismo, ¿por qué no eres tan juicioso? Pero a veces yo he perdido esa capacidad de juicio. Por eso también, eso es malo, porque a veces uno igual tiene que ver y decir, ya sabes que esto no es lo que corresponde. Y ahí también se corre esa línea, que hay gente que pierde la capacidad de juicio y de repente no se da ni cuenta y está haciendo algo malo. Como es cuando uno va a otro país. Uno va a otro país, hay una ley que uno no sabía que estaba transgrediendo esa ley porque uno en nuestro país no tenemos esas leyes. Entonces llegamos allá y uno está inmediatamente cometiendo un crimen sin saberlo. O sea que, por ejemplo, no sé, por decir, había una plaza una vez en Houston que salimos, y había unos pajaritos y los salimos a saludar y salieron volando. Y ahí decía, no molestar a las aves. Yo no tenía idea, po. Entonces uno inmediatamente puede convertirse justamente en la persona que todos critican. Las reglas cambian en todos lados. Todo Entonces... esto es variable. Las variables que también son matemáticas de la ciencia, que tiene que ver con el efecto variable. Sí. Cuando uno se pisa la lengua, como se dice en buen A mí chileno. me pasó en España, que iba a botar la basura en la cuestión del departamento, ¿cómo se llama? El incinerador. Claro. Y me dijeron, ¿qué es eso? Si aquí no existe. Claro, y hay en mucha Barcelona se recicla y tiene la ley de reciclaje. Claro, los Y mismos tenéis que boletos. bajar a dejar la basura y sacarla Claro. En China le revisan todos los sacan bolsos así. multas, sí, ¿no? Claro, en China revisan en Shanghai todo lo que uno lleva en la mochila lo tiene que meter por una máquina casi igual que un aeropuerto en todas las estaciones. O sea, uno no podría meter ni un arma ahí porque los tipos están ahí, la policía está ahí. Sí. Súper riguroso. Y nosotros tenemos a estos empresarios que tienen plata todo, y salen en un viaje afuera y dicen, oye, mira qué bonito el rascacielos, oye, podríamos replicarlo allá. Y resulta que lo replican, pero no se dan cuenta que nuestro país tiene otras necesidades. Como este caso, por ejemplo, lo que me pareció muy sensato cuando decían, claro, nos preocupamos de lo feo que está el pasto de la Plaza Italia ahora, pero no vemos cómo está la otra gente en circunstancias terribles donde no tienen ni agua. Entonces tenemos que tener un poquito de conciencia de ¿tú equilibrio. decís que como que hay una especie de monarquía acá? De alguna manera hay una cosa, mire, ¿Aprovechamiento? no hay como una mafia, así, una cosa media mafiosa. Sí, Porque es hemos una tocado. monarquía encubierto, se podría Digámoslo decir. mafia, ¿para qué la poner monarquía? Más mafia. Hay una mafia de gente que quiere hacer las cosas para salir con luquita y ya, ahorita cuestión me importa un pito el beneficio para ellos. Y hay otros que sí están remando, por eso también no hay que meterlo todo en el mismo Sí, saco. obvio. Hay gente que sí está haciendo buenas cosas, hay gente que sí quiere el bien común, hay gente, o sea, no tenemos que ver todo blanco y negro o polarizado, porque hay gente que tampoco se preocupa de investigar un poco, en el sentido de leer estos papeles y decir, oye, en realidad, si yo solito me metí en este contrato, por lo tanto lo que me están cobrando, claro, ellos diseñaron esto para fregarme, pero yo podría haber gastado esas lucas mejor en viajar en vez de estarme sentado y viendo un partido en HD. Po. Lo que están conversando en el fondo es que todo parte de uno. Si yo quiero cambiar mi vida, depende de mí, porque es mi proceso de vida, es mi aprendizaje, Claro. y Y yo lo también guío hacerse más consciente, como sigue todo esto. sí. Chiquillos, vamos terminando el programa. También quiero citar acá una película que Gastón Sublet la entregó a los estudiantes para que la vean. Se llama Así en la tierra como en el cielo, y tiene que ver con una historia que se basa en explicar cómo fue la vida de Jesucristo. Preciosa, para entender aún más qué es lo que estamos haciendo en esta vida. Lo vamos a ver. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Palabras al cierre. Perdón por la en tos. este- Todavía se en me pasó este con el agua. Co-Creando, que ha sido Es vital. de una conversación diversa de la vida. Yo creo que tener más conciencia. de lo Más que estamos. conciencia. Más conciencia, sí. O sea, en este Co-Creando hemos hablado de conciencia y hemos hablado de empatía. Todo Empatía. este rato hemos hablado acerca de eso. Sí. Claro. Así que yo, bueno, feliz de la invitación. Yo hago películas. O sea, mi foco es, sigo haciendo ficción. Me tocó hacer, hice una película que era sobre mi sangre, que se trataba de una fotógrafa que disparaba en un tiroteo. Otra se llama Natacha del Cuarto Espanto, que era una estudiante que también tenía un hecho violento de abuso. Y otra que era La Gravedad del Púgil, donde había unas chaquetas amarillas. Sí, yo la he visto y son muy... Y eso fue en el año 2000, cuando Sí. habían chaquetas amarillas trabajando por un municipio, una policía sumaria trataba de enfrentarlo y se daba cuenta de que No había toda una sabía cosa que por- habían chaquetas amarillas. O sea, yo pensaba que se había inventado eso. No, yo pero puse no. eso porque llegó una plaga justamente endógena de chaquetas amarillas Sí, yo lo a conozco. Chile. Sí. Y yo escribí un guión sobre unos empleados municipales que trabajaban vestidos de chaquetas amarillas. Y justo coincide que ahora se produce todo este tema en Esas Francia. chaquetas amarillas están en Chile. Entonces, hay cosas que están en el inconsciente colectivo y a veces los artistas, la gente que está creando, aproveche todo esto también en el buen sentido de la palabra de sacar obras que permitan que vayamos mostrándole al resto de nuestras generaciones qué está pasando, no solamente a nivel de lo que se ve, sino de lo que está en el comportamiento
en lo que no se ve, en las cosas que están escondidas, digamos, en este tipo de cosas que uno a veces no se da ni cuenta y explotan en la cara, como fue este estallido, que a mí me gustó la palabra, Chile despertó. Pero por favor que no se vuelva sonambulismo, sino que realmente despertemos hacia cosas que nos proyecten como país, no volviendo a cosas que fueron errores terribles, digamos. Que sea un despertar a la Real. autocultura, Exacto. a la autoconciencia y a la autoeducación. Porque ese aparatito que está por ahí dando vuelta y que lo tenemos todos, en el fondo tiene una información que bien utilizada, Bien utilizada. pasa a ser un gran y una gran ayuda a este despertar. Sí. Muchas gracias, chiquillos. Fuerte el aplauso para todos ustedes los que estuvieron ahí. Esto queda en el aire, como siempre decimos, co-creando. Recuerda, todos los martes y jueves de 4 a 5 de la tarde estamos aquí conversando contigo y todos nosotros compartiendo esta grata conversación de creación. Hasta el martes. Gracias. Somos lo que tu emprendimiento necesita. Un shot de motivación en Radio Lab Chile, la radio de los emprendedores.